Bueno, bienvenidos. Damos inicio a la segunda cápsula de difusión de académicos del Máster MIDA. Hoy día vamos a conversar con la profesora María Victoria Correa, académica y también parte del comité académico del Máster. Para contarle un poco de ella, primero, María Victoria es arquitecta titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en conservación de bienes arquitectónicos del Politécnico de Milán. Realizó su tesis doctoral en legislación sobre patrimonio arquitectónico, gestión y planificación de ciudades existentes. Ha trabajado en numerosos proyectos de diseño, restauración y remodelaciones de inmuebles patrimoniales. Es docente jornada completa en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago en el área Teoría e Historia. Actualmente es investigadora responsable del proyecto Fondesit, titulado Primeras Restauraciones Arquitectónicas ejecutadas por el Estado de Chile a través del Consejo de Monumentos Nacionales, Autenticidad y Memoria a mediados del siglo XX. Y además es la encargada coordinadora del área de investigación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Bueno, bienvenida María Victoria, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, mira, para comenzar quisiera preguntarte por tu línea de investigación, el proyecto Fondesit que tienes en curso, cuáles son los temas que estás trabajando y a qué se dedica específicamente ese proyecto. Bueno, la línea de investigación de patrimonio es una línea bastante nueva, yo diría en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago, que hemos ido instalando de a poco en los últimos años, y tiene que ver con el patrimonio desde un punto de vista técnico de intervención, pero también de la puesta en valor. Un patrimonio que es material, pero que también es inmaterial. Algunos inmuebles tienen características relevantes en la materia, o sea, como arquitectura, etcétera, pero también por su historia, por la valoración que existe de ellos en la sociedad, etcétera. Y la idea de esta línea de investigación es recuperar inmuebles patrimoniales o que no estén protegidos como inmuebles patrimoniales, pero que tengan ciertas características que justifican su interés. Investigar por una parte sobre estos inmuebles y por otra parte generar intervenciones en este patrimonio. Entonces, esta línea un poco conforma esta idea. Existe el taller de titulación en la Escuela de Arquitectura, en la parte de pregrado, que es donde hemos partido con estas ideas, y básicamente trabajamos en reciclaje, rehabilitación y puesta en valor. Entonces en el MIDA un poco se trasladan estas ideas y hacemos una investigación un poco más profunda de estas mismas temas que estamos viendo en el pregrado, pero ya con otro enfoque, más hacia la investigación. ¿Nos podrías contar un poco del proyecto Fondesit específicamente que tienes en curso ahora? Sí, este es un Fondesit que dura 3 años, fue adjudicado el año pasado, estamos en el primer año de ejecución. Es un proyecto interesante porque busca identificar cuáles fueron los primeros inmuebles, los primeros sitios que el Estado de Chile restauró o intervino a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Entonces, un poco buscar estas primeras partes de la historia de la restauración arquitectónica en Chile, impulsada por el Consejo de Monumentos Nacionales, o sea, bajo la primera normativa, la primera disposición legal que veló por este patrimonio nacional, que data de 1925. Entonces, el proyecto busca estudiar qué ocurrió bajo la vigencia de la primera normativa, de 1925-1970. Y descubrimos que los primeros inmuebles y sitios que se fueron interviniendo con dineros estatales fueron en la década del 50. Entonces estamos viendo qué inmuebles fueron, cómo se intervinieron, por qué se intervino esos inmuebles. Entonces es una investigación que tiene un punto de vista teórico fuerte, pero también técnico, porque buscamos entender con qué materiales se intervino, si es que hubo alguna mirada con respecto a la compatibilidad entre lo nuevo y lo antiguo, cuáles eran los criterios en el fondo que se aplicaron en este como punto de inicio de nuestra historia ligada a una institución que vela el patrimonio. Bien. Con respecto al MIDA, hay en este momento 2 estudiantes del primer semestre que están trabajando contigo en el proyecto Fondesit y además una tesista que está trabajando también contigo en términos de desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Qué nos puedes contar de eso? ¿Qué están haciendo los estudiantes tanto al principio, digamos, cuando están partiendo o los que están desarrollando su tesis ya? Sí, el enfoque que nosotros hemos dado desde esta línea de patrimonio al MIDA específicamente tiene que ver con la innovación.
Entonces, por un lado es el patrimonio, que son todos estos edificios, elementos, sitios que vienen del pasado, y la innovación. Entonces es como un poco un desafío cómo generar innovación en un sitio preexistente, en un inmueble preexistente, qué podemos proponer para el futuro de estos sitios e inmuebles para su valoración, para su intervención adecuada, con respeto, con ciertos criterios, etc. Entonces, en ese marco, la primera tesis que surge en esta línea es la tesis de Patricia Miranda. Ella está trabajando en un inmueble en Valparaíso, y propone un cruce entre dos políticas públicas, entre la política pública de vivienda y la política pública de patrimonio. Entonces ella genera una intervención en un monumento en Valparaíso, en el barrio El Almendral, y plantea este desafío: cómo estas dos políticas públicas podrían coordinarse a futuro, no solo en este inmueble, sino que en otros tipos de inmuebles similares, tanto en Valparaíso como en otras ciudades, que podría ser posible. Entonces ella crea un modelo de gestión y lo aplica en un caso de estudio puntual. Cuando planteas el tema de la innovación, ¿cómo es posible ver esa innovación cuando estamos hablando de temas patrimoniales? Cuéntanos un poco de eso. Sí, sí, yo creo que la mirada un poco tradicional sobre el patrimonio tendría que ver con una restauración que uno se imagina como prácticamente reponer o reconstruir lo que antiguamente hubo, ¿cierto? Esa es como una mirada sobre el patrimonio. Lo que nosotros proponemos en esta línea de investigación, en esta línea del máster, es una mirada un poco diferente. Es mirar ese patrimonio como un objeto antiguo, histórico, pero que es capaz de recibir intervenciones contemporáneas. Entonces, estamos hablando más bien de una rehabilitación que pone en valor lo antiguo, pero que no busca reconstruir o simular una construcción del pasado, sino mirar ese patrimonio con un punto de vista un poco más extenso. Esto fue lo que se construyó hace 100, 200 años, 300 años, y hoy día nosotros estamos en el 2020 y vamos a intervenir como lo hacemos en el 2020. Entonces, una mirada más de reciclaje y rehabilitación. Perfecto, eso implica también entonces el uso de tecnologías que tengan que ver con temas constructivos, pero también de adecuación a realidades urbanas, sociales, legales, también, que, ¿verdad? Eso también aparece, ¿cierto? La idea es mirar estos inmuebles del pasado, pero con una mirada contemporánea, incorporarlos a los usos de la ciudad y de alguna manera intervenirlos con criterios contemporáneos, reciclarlos, rehabilitarlos para una función útil para las personas. Entonces la idea es que generen externalidades positivas para ese barrio, para esa ciudad, y puedan ser parte de una estrategia no solo de recuperar ese edificio puntual, sino quizás recuperar un barrio, recuperar un entorno, y que las personas lo utilicen. No significa un patrimonio con esta idea monumental que está instalada un poco, sino que es una mirada un poco más hacia los bienes culturales, más renovada, más amplia. Entonces eso da espacio a muchas tesis que podrían tener que ver con otras políticas públicas. Y una consulta, dentro de esta visión también del patrimonio aparece la idea de desarrollar un laboratorio, que en este momento está en curso, ¿verdad? Que está en proceso, el laboratorio de patrimonio. ¿Nos puedes contar un poco del laboratorio? Sí, sí, estamos trabajando en la conformación de un nuevo laboratorio en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago. Nosotros tenemos como sigla LAP, L-A-P, que es Laboratorio de Arquitectura Patrimonial. Somos un conjunto de profesores de la escuela interesados en el tema patrimonial. Nosotros hemos trabajado en estos temas, pero de manera independiente antes, un poco aislados. Entonces la idea ahora es como juntar todas las iniciativas que han tenido que ver con patrimonio y empezar a postular fondos en conjunto y empezar a generar en el fondo un equipo de trabajo que a futuro podría proponer nuevas ideas dentro de la escuela. Perfecto. Mira, y una última pregunta. Para los estudiantes que postulen al MIDA y que estén interesados en estas áreas, ¿cuál sería el llamado que tú podrías hacerles, la motivación, digamos, para que sus líneas de investigación se dirijan en el camino que tú estás proponiendo? ¿Cuáles son los nuevos caminos que se abren? ¿Cuáles son los tipos de proyectos que piensas que podrían trabajar? Y para futuros tesistas del MIDA, ¿cuáles son las líneas que te gustaría sugerirles? Sí, dentro del proyecto Fondesit de iniciación que yo estoy trabajando, existen algunas tesis que están asociadas a este proyecto. Actualmente son las tesis de Rayén Utreras y Carla Reyes.
quienes están trabajando en algunos de los monumentos o sitios que en los años 50 fueron intervenidos por el Estado, que son estos primeros lugares que el Consejo de Monumentos impulsó restaurar o intervenir en esa época. Un caso son los fuertes españoles de Valdivia, los fuertes coloniales, las fortificaciones coloniales de Valdivia. Y otro caso es el Pucará de la Sana, en el norte de Chile. Entonces, en el caso del Pucará, existe algunas intervenciones que se han hecho en el último tiempo, pero no en el Pucará mismo. Entonces, el Pucará mismo, desde la década del 50, está en el mismo estado y necesita un apoyo museográfico, una puesta en valor, etc. Y esta estudiante está trabajando primero en la investigación, que tiene que ver con el proyecto propiamente tal, que es una investigación histórica, documental, estudiar fotografías, planos antiguos, documentos, de entender cómo se intervino en los 50 este lugar, para finalmente entender cómo está hoy y en el futuro qué perspectivas tendría. Un poco esa es la metodología que utilizamos, estudiar la historia a partir de documentos, fotografías, entrevistas, planimetría, etc. Entender cómo el monumento o el sitio se transformó en el tiempo, entender cómo está hoy, con un diagnóstico, sus patologías, etc., y entender cuáles serían las perspectivas y qué es lo que podemos aportar como innovación a esos lugares hoy en día. Entonces, la invitación en esta línea de investigación, si bien existe tesis solamente ligada al proyecto Fondesit, es un poco más amplio. Es para todos los estudiantes que estén interesados en el tema patrimonial, puesta en valor, el patrimonio visto desde un punto de vista de un interés tanto tangible como intangible, reciclaje, rehabilitación, y cómo podríamos quizá encontrar lugares que no se conocen o que están abandonados, que no están puestos en valor, y generar un proyecto de innovación asociado a esos lugares. Perfecto. Muy interesante. Muchas gracias, María Victoria. Te damos las gracias por la presentación de tus temas y queda abierto entonces el llamado para todos los estudiantes que estén motivados a futuro a trabajar en esta línea, a saber que existe esta línea acá en el MIDA y poder postular sus tesis dentro de este tipo de trabajos. Muchas gracias por tu tiempo, María Victoria, y nos despedimos. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos que en el MIDA estas nuevas líneas empiecen a tomar cada vez más importancia y cada vez exista distintos estudiantes que puedan generar proyectos de innovación en temas que tradicionalmente quizás no asociamos con la innovación, pero que es posible. Muchas gracias.